del mundo. Dios me lo bendiga a todos. Empezamos hoy la segunda carta de Pablo a los Corintios y tamaña sorpresa, ya me está pegando la edad con los eventos maravillosos que hemos estado pasando aquí en San Cristóbal con la iglesia periódica también. Se me olvidó que tenía que enseñar yo hoy. Eso es bueno, porque así pruebo a ver qué ha pasado con mi vida, hablando espiritualmente en estos 39 años ya casi que vamos a cumplir. Como cristiano, ya uno debe ser maestro, dice la escritura. Pasamos un buen día ayer, por cierto, una buena comunión con la iglesia de San Cristóbal. Sendas Biblias le entregaron a los niños participantes de la cuestión de estudio que se hizo ellos, la Olimpiada Bíblica. Muy lindas las Biblias, gracias a los hermanos que de alguna manera aportaron eso, o haga llegar a ellos ese agradecimiento, porque, oye, son maravillosas las Biblias. Y nos alegra más el hecho de que Luisanita, precisamente fue la que quedó campeona en la Olimpiada Bíblica, se bautizó ayer para perdonar sus pecados y fue iniciativa propia. Quiere decir que la palabra de Dios hace mella en las personas cuando se estudie, cuando se le obedece. Buena predicación, hermano Beto, también, por cierto, ayer. Predicaciones. Dios se está usando bastante. El capítulo 1, el hermano utilizó unos versículos y yo quiero leer un pasaje ahí de ese mismo capítulo, tomándolo desde el versículo 12, y, y lo voy a usar la versión Dios habla hoy, de este librito que tiene cuatro evangelios, de Reina Valera, Dios habla hoy, la Biblia de las Américas y la versión internacional. Me gusta el pasaje en Dios habla hoy. Versículo 12. Escuchen con atención, hermanitos. Tenemos un motivo de orgullo y es que nuestra conciencia nos dice que nos hemos portado limpia y sinceramente en este mundo, y especialmente en mi relación con ustedes. Nosotros no nos guiamos por la sabiduría humana, sino que confiamos en la gracia de Dios. Es nuestras cartas, no escribimos nada distinto, no hemos escrito nada distinto que ustedes puedan leer y entender. Y espero que lleguen a entender perfectamente, como ya en parte han entendido, lo que somos. Que cuando regrese nuestro Señor Jesús, ustedes se sentirán orgullosos de nosotros, como también nosotros nos sentiremos orgullosos de ustedes. Confiando en esto, yo había pensado en ir primero a verlos a ustedes y así hacerles el favor de visitarlos 2 veces. Pensaba visitarlos primero al pasar a camino de Macedonia y después de regresar, visitarlos otra vez. Así ustedes podrían ayudarme luego a seguir mi viaje a Judea. ¿Será que cuando decidí hacer esto no lo pensé seriamente? ¿Creen ustedes que yo hago mis planes con doblez, diciendo sí y no? Al mismo tiempo, porque Jesucristo, el Hijo de Dios, a quien Silvano, Timoteo y yo predicamos entre ustedes, no fue sí y no. Al mismo tiempo, Dios ha dado en Cristo para siempre su sí, pues en Él se cumplen todas las promesas de Dios. Por esto, cuando alabamos a Dios, decimos amén por medio de Cristo Jesús, y Dios es el que a nosotros y a ustedes nos ha afirmado al unirnos a Cristo. Y nos ha consagrado, nos ha marcado con su sello y ha puesto en nuestro corazón el Espíritu Santo como garantía de lo que vamos a recibir.
Pero si todavía no he ido a Corinto, como pensaba, pongo a Dios por testigo y lo aseguro por mi propia vida, ha sido por consideración a ustedes. Nosotros no somos los dueños de su fe. Lo que queremos es colaborar con ustedes para que tengan alegría, pues ustedes ya están firmes en la fe. Me gusta como lo dice esa versión. Reina Valera, un poquito complicadito. Pablo había prometido en el capítulo 16 de la primera carta de Corintios ir a visitarlos a ellos. Dice ahí al final, en el capítulo 16, en el versículo 6, puede ser que me quede con usted algún tiempo, dice, o que tal vez pase allí todo el invierno. Entonces ustedes podrán ayudarme en mi viaje a donde tengan que ir después. No quiero verlos ahora solamente de paso, sino que espero estar algún tiempo con ustedes, si el Señor lo permite. Pero la casualidad que Pablo no pudo ir a visitarlos. Ya viene que empezó todo el mundo a decir que Pablo era un mentiroso, un falso. Y empezaron a arremeter contra él. Hasta el punto que empezaron a afectarlo en su, a hablar mal de él en la parte física, porque Pablo quizá era un hombre así como Enver Valero, en la doctrina, que la doctrina que manejaba era también falsa, y también pusieron ante él a juicio que él no era el fundador de la iglesia, y también se burlaban de su carácter, porque decían, él es muy duro para hablar con las cartas, pero cara a cara no, simplemente porque Pablo no había ido a visitarlo. Y esto lo están haciendo unas personas que después Pablo burlonamente le consideró como los súperes apóstoles. Super apóstoles. ¿Por qué la segunda carta de Pablo a los Corintios? Vamos a hacer una breve reseña histórica que ustedes ya conocen, solamente vamos a recordarla. Y eso es lo que hacemos todos los días, recordar, recordar, recordar lo que Dios quiere decirnos. Cuando Pablo va por primera vez a Corintios en Hechos capítulo 18, se queda 1 año y medio allá, enseñándoles, fundando la iglesia. Pero después sigue su segundo viaje misionero. Pero no se pierde comunicación entre Pablo y los corintios. Hay una estrecha comunicación, por eso Pablo en la primera carta cuando dice, y cuando yo os escribí, y cuando yo lo escribí, siempre hay una estrecha comunicación de ellos. Pablo se mantenía en contacto con la iglesia. Pero en una de esas llega una familia, los de Chloe, y le llegan una carta de los corintios a Pablo, diciéndole que ahí hay problemas, divisiones, problemas de inmoralidad sexual y muchas cosas que ya hemos estudiado en este trayecto. Entonces Pablo le escribe la primera carta a los corintios. Le escribe para resolver esa cuestión. Y le envía la cuestión. Entonces, pero Pablo, viendo lo que está pasando, Pablo le escribe otra carta que no tenemos en nuestras manos, de muchas cartas que le escribió, es una carta que se llama la carta severa, o la carta de lágrimas, dice el capítulo 2 de esta segunda carta de Pablo a los Corintios, donde Pablo después dice como que se arrepiente de haberla escrito. Dice, yo no la hubiera escrito, porque es una carta dura, atacando a aquel, porque Pablo fue a Corinto de una manera secreta y se enfrentó a aquellos superapóstoles, especialmente a uno, y la cosa se puso tan fuerte que Pablo se fue de Corinto. Entonces la iglesia vio eso y la cosa se puso más crítica para él y para la iglesia. Entonces, por eso que empezaron a dudar de su ministerio. Estando Pablo en Macedonia, llega Tito y le dice, ¿sabe qué, Pablo? La carta que tú mandaste, aquella carta, dio resultados. Los corintios se arrepintieron y están dispuestos a escucharle y a recibir sus ordenanzas.
Y ahí que surge la segunda carta de Pablo a los Corintios, que tiene tres propósitos. ¿Cuáles son, hermanitos queridos? Primero, la defensa de su ministerio. Segundo, recordarles que ellos habían un año atrás, habían dicho que ellos iban a hacer una ofrenda a los hermanos que estaban padeciendo en Jerusalén. Y tercero, oye, enfrentar de alguna manera más sutil a estos superapóstoles. De eso se carga, se trata la segunda carta de Pablo a los Corintios. Pero primero, lo más importante es que tiene que defender su ministerio porque está en tela de juicio y eso sí le preocupa a Pablo. Yo quiero leer, hermano Beto, si no hay alguien que esté metido para enseñar el capítulo 11 de segunda carta, me lo anota a mí, pues yo voy a tomar un pasaje del capítulo 11 de esta carta. Pablo se está dirigiendo específicamente a estos superapóstoles y él les dice, son ministros en el capítulo 23, son ministros de Cristo. Dice entre paréntesis como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajo más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces recibió 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado, 3 veces padeció naufragio. Una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar. Le dice Pablo a estos señores. En camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, y esto me gusta mucho, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. Métanse conmigo. Pueden decirme a mí lo que quieran, pero no se metan con la iglesia del Señor, porque ahí sí estamos mal. Por eso él defiende su ministerio. Cuando él empieza a decirle a ellos en el capítulo 1, del versículo 6, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. No fue por voluntad de ustedes, iglesia de Corinto, ni por la voluntad de la iglesia de Jerusalén, ni por un concilio que se haya reunido en Jerusalén. Fue porque Dios me escogió a mí. Así como Dios escogió a Jesús como su apóstol enviado, Hebreo capítulo 3. Así como Jesús escogió a sus 12 discípulos, a mí también, yo fui escogido como apóstol. Está defendiendo su ministerio. Aquí eran estos super apóstoles. Dice, y el hermano Timoteo, no es que Pablo esté diciendo que Timoteo también es coautor sino que Timoteo está ahí con él, acompañándole a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Imagínense usted lo que hemos visto nosotros en los Corintios, en la primera carta de Pablo a los Corintios. Uno puede decir, uy, esa gente era así, sí, de toda clase, de todo tipo de personas, unas bellezas, hablando de lo bello. De todo hoy en día todos los venezolanos somos bellos, porque decimos que empatamos a Brasil. Pero para Dios todos son santos, todos somos santos. Independientemente que a lo mejor que nos comportemos como los corintios.
porque ya estamos apartados para Dios y para Dios nos ve a nosotros como sus santos. Y eso es lo que me gusta de Pablo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hubiera Pablo, después de tanto maltrato que ha tenido por los corintios, decir, no, qué desgracia, desgracia y guerra. No, gracia y paz. Dice el versículo 3, bendito sea Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y me gusta este título de Dios. Esto es lo bonito de esta carta, que tenemos a un Dios que es Padre de misericordias. No de misericordia, porque si fuera de misericordia, ya la hubiéramos agotado. Es Padre de misericordia. Necesitamos misericordia todos los días. Cuando nos paramos aquí al frente de cada uno de nosotros en esta pantalla, es porque estamos necesitando la misericordia de Dios. Que nos vea a nosotros lo que no merecemos, la vida, la salud, el bienestar, el amor, la comprensión. Necesitamos a misericordia. Y me gusta también el otro título que da Dios, y Dios de toda consolación. Y ahí es donde se mete Pablo a dar esta enseñanza. Porque él dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Fíjense lo que leímos en el capítulo 11. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, Pablo dice, nosotros recibimos consolación del Padre, consolación para nosotros también consolar a los demás. El mundo, el mundo está atribulado. El mundo tiene tribulaciones, tanto los cristianos como los impíos. Pero hay una gran diferencia, que nosotros tenemos a un Dios de consolación. Y estamos invitados a que si Dios nos consuela a nosotros, no tenemos que consolar a los demás, animar, ayudar a los demás. En vez de entrar en conflicto, como hizo Pablo, Pablo fue a Corintios, cuando vio que aquello estaba en un hervidero, yo no puedo, porque yo tengo que mostrar lo que yo soy. Yo soy un hombre que ha recibido la gracia de Dios y vivo en paz. Y tengo que mostrarlo. Dice el versículo 4, el versículo 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Si sufrimos poco, consolamos poco. Pero si sufrimos mucho, también Dios nos consuela bastante. Me gusta ahí 1 Pedro, capítulo 4. Búsquelo por ahí, hermanitos. 1 Pedro, en el capítulo 4. Pedro lo dice de una manera maravillosa. Dice, versículo 14. Si sois vituperiados, hablando de las aflicciones por ser cristianos, porque a veces no nos dan un trabajo porque decimos que somos cristianos. No nos sirve. O no nos meten en ningún negocio, alguna cosa. Somos vituperiados, a veces nos maltratan, se lo echa a ser cristiano. Entonces, Pedro le dice a los cristianos, dice, si soy vituperiado por el nombre de Cristo, soy bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. O sea, que ahora adelante, lo que yo estoy pensando es que voy a pedirle a Dios que me dé tribulaciones, porque el Espíritu de Dios va a reposar mucho en mí. ¿Y está pasando? Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros, dice Pedro, padezca como homicida. Ay, pobrecito, mire, yo llevo esta cruz. No, eso no es ninguna cruz.
Eso es pecado, tienes que arrepentirte y después vas a ser consolado. Ah, yo padezco como homicida, o padezco como ladrón, o malhechor, o por estremeterse en lo ajeno. Pero dice Pedro, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces, tenemos a un Dios, dice Pablo, Padre de misericordias y Dios de consolador. Si estamos sufriendo, estamos siendo tribulados, vamos a ser consolados, pero no nos quedemos con ese consuelo, sino que compartámoslo con los que también lo necesitan. Eso es lo que quiere decirle Pablo a la iglesia de Corinto. Yo quiero que consolarlo a ustedes para salvación, no para condenación. Que Dios bendiga su palabra. Voy a orar. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por este lindo día que nos regala, Señor, y por la comunión que tenemos con este grupo de hermanos que toman la iniciativa de querer escuchar tu palabra, Señor, animarnos, de alguna manera gozarnos con nuestra presencia, Señor, que estemos a distancia, Padre Santo. Gracias por todo, Señor, guíanos hasta ella, Señor, y que nos siga dando bendiciones, Señor, y sobre todo que nos siga tratando como sus hijos, Señor, que somos un santo, Padre Santo. Gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Thank you. Muchas gracias. Gracias, Ember.